JET 461, String Getter, es un jet una funcionalidad bastante bien interesante. Y precisamente nosotros lo que trabajamos mucho con temas de procesamiento de información, lista. En la presentación anterior que hicimos, cuando hicimos el de Java 21, pues coincidencialmente, pues también a mí me tocó hablar no de Stream específicamente, pero sí me tocó hablar de Java Collection. Y pues de una forma u otra, pues están más o menos alineados bajo la misma dirección, porque básicamente trata de manejo ¿verdad? De compilación, de manejo de información, ese tipo de cosas. En este caso, pues voy a mencionar, hablar sobre este JEP, y básicamente lo que introduce son algunas mejoras en el API de Stream de Java, dentro de las cuales están, por ejemplo, que permite operaciones intermedias, personalizadas. Por ejemplo, actualmente, a partir de Java 8, que fue cuando salieron los Stream, pues era imposible hacer operaciones personalizadas intermedias. O sea, tú no podías modificar, no podías insertar operaciones, o sea, tenía que terminarla y luego pues, hacer cualquier ajuste que quiera hacer. A partir del JET 461, pues sí nos permite pues manipular todo ese tipo de información, como decimos nosotros, en caliente, ¿no? Y que podamos tener cierto tipo de control sobre lo que estamos operando. También aplica flexibilidad y expresividad de los payline, de los streams, y posibilita obviamente la transformación de datos de manera compleja y adaptables a las necesidades específicas. Básicamente con esto, pues lo que se hizo fue que se le metió un poco de esteroide al API de String, y ahí vinieron los String Gateway, que básicamente es para amplificar todo ese tipo de cosas. Pero antes de entrar un poquito en calor, sería importante, nosotros hasta ahora, desde Java 11, desde Java 8 hasta Java 21, pues estábamos familiarizados con lo que eran los string collector, y ahora pues nos viene con este nuevo JET, pues nos vienen con nuevas funcionalidades, y básicamente pues la diferencia que hay básicamente entre las dos funcionalidades es que Gateway utiliza Integrator en lugar de Big Consumer para el procesamiento por elemento, porque necesita un parámetro, por ejemplo, entrada adicional para el objeto de downstream, que básicamente lo que te dice es verdadero o falso para saber si se debe continuar o no se debe continuar la operación, para saber si termino o no termino. Y otra diferencia que existe es que ahora, en vez de utilizar function, utilizamos Big Consumer, porque básicamente necesitamos ese parámetro de entrada adicional para poder procesar los downstream, que básicamente son la información que está en constantemente procesamiento para determinar el tipo de operación que se va a avanzar con ella. Puede continuar, Eury, en ese sentido. Básicamente, el String Gateway está conformado por 3 etapas, básicamente, que es la etapa del fuente, básicamente es el data source, de donde nos alimentamos. Podemos alimentarnos, por ejemplo, de string como tal, podemos alimentarnos de colecciones, podemos alimentarnos de in string, y podemos utilizar muchísimas fuentes que lo que hace es que alimentan ese string como tal para luego procesarlo. La siguiente etapa es la etapa intermedio, que básicamente es el famoso, vamos a decir, los mapas, los filtros que podemos aplicar, las limitaciones que podemos tener, todo el tipo de operaciones que podemos realizar a nivel del stream, pues básicamente es la capa de operaciones intermedia. Tenemos el data source, que es la fuente, tenemos las operaciones intermedias, y luego tenemos las operaciones terminadas, que básicamente es el resultado que se obtiene, que ya sea una colección nueva, ya sea un set, ya sea un mapa, ya sea, por ejemplo, también la función count, que lo que hace es que me cuenta cuántos registros tiene esa operación. Y así, hay un sinnúmero de operaciones en la etapa que se pueden utilizar en esas 3 etapas, que básicamente es la fuente de datos, las operaciones que puedo hacer, y por lo último, básicamente es el resultado. O sea, ¿qué yo obtengo con esa información que yo estoy procesando? Son las 3 etapas que se conocen en este proceso, y que básicamente es lo que nos ayudaría a entender más adelante lo que vamos a estar explicando al siguiente. Puede avanzar, Eudy, por favor. Por ejemplo, esta era la trampa que seguía, Eudrin. Ok. Así fue que faltó algo arriba. Sí, esa era. Fue que faltó algún comentario. Este, por ejemplo, es el típico ejemplo de lo que nosotros conocemos desde Java 8, que es el típico procesamiento, un string, un mapa, un filtro, y lo que hace básicamente es que nos devuelve la cantidad. Eso es lo que nosotros conocemos desde Java 8, que es lo que viene, ¿no? Que son básicamente el string collector y el string API como tal, que es de forma nativa, natural, vamos a decirlo, que es este que está acá. Un string, lo proceso,
en las operaciones que necesito, ¿verdad? En este caso tengo dos operaciones, que es un mapa y un filtro, y luego pues al final tengo el resultado. Y básicamente, en el ejemplo que está acá, lo que le paso es una lista de string, le paso varios string en esa lista, la proceso, y al final del día lo que me dice, lo que le estoy diciendo es que me busque, por ejemplo, todos los strings que tengan más de 5 caracteres. Y lo que me dice que en este caso hay 5 operaciones. Y así sucesivamente. Este es el string como lo conocemos desde Java 8 como tal. Pasa a la siguiente parte, Uri, por favor. Entonces, este es también el string collector, que básicamente es lo mismo, pero en este caso, pues no devuelve, en este caso, colecciones de datos. En este caso, me está devolviendo un mapa como tal. Entonces, básicamente lo mismo. Tiene el data source, que en este caso es una lista de string. Tengo la operación. En este caso, lo que estoy haciendo es mapeando. Estoy convirtiendo, por ejemplo, todos los strings que le estoy pasando, pues lo estoy convirtiendo a mayúscula. Y luego al final del día lo que tengo es un collector que lo que hace es que me devuelve una colección, pero agrupada. Me devuelve un mapa, básicamente lo estoy agrupando por la longitud de la longitud de caracteres que tenga cada string. En este caso, pues como pueden ver en el ejemplo abajo, pues tengo, por ejemplo, el y M, que tienen 2 caracteres, Java, que tiene 4, jconf y Julio, que tienen 5, y así sucesivamente, ¿no? Lo que hace básicamente es que procesa la información y me devuelve la cantidad. Eso también lo conocemos desde Java 8. Entonces, los nuevos viene a continuación. Por favor, Eudri, la siguiente trabajo. Entonces, esto es lo nuevo. Este es el string getter. Básicamente, lo que aquí le estamos agregando es a la clase stream, le estamos agregando un nuevo método, que es el método getter, que básicamente es lo que se le viene a agregar para hacer la función del colector como tal. Y a su vez, pues tenemos también un sinnúmero incluso tenemos la clase getterers, que viene con 5 implementaciones ya que vienen ya predefinidas. Nosotros podemos customizar todo el tipo de operaciones a nivel del API como tal, pero también podemos reutilizar las que ya vienen definidas para, obviamente, para optimizar más procesos. Entonces, ¿qué es lo que le estamos agregando? Básicamente lo que le estamos agregando es ese método, el método.gather, que básicamente lo que nos permite es procesar toda la información que necesitamos de acuerdo a los criterios que queramos hacer. No necesariamente tenemos que olvidarnos de la forma tradicional como hacíamos las cosas con los mapas, los filtros, obviamente todo eso sigue ahí disponible, pero simplemente ahora pues tenemos mucho más versatilidad y a nivel operativo cuando queremos manejar, por ejemplo, cualquier tipo de colección. Entonces, esa función, ese método, el punto .gather, también es continuo, podemos ir agregando más gather porque siempre devuelve la misma funcionalidad. En ese sentido, podemos agregar una funcionalidad bastante amplia y bastante compleja sobre lo que queremos hacer en ese sentido. Disculpen, esto es en vivo. Eso, ay, hombre. Esa es la próxima llavera. Ah, Entonces, déjame ver que perdí el hilo. Ok, estábamos aquí, ¿no? Entonces, ¿qué lo tenemos aquí? La fuente sigue siendo lo mismo, la misma colección, no ha cambiado nada, y la operación terminal también sigue siendo la misma. ¿Qué vamos a devolver? Un mapa, una lista, un entero, cualquier tipo de operación que nos permita el API string como tal. Lo que cambia ahora mismo es el operador. En vez de utilizar los operadores como que ya están disponibles, van a seguir estando disponibles como mapa, filtro, ese tipo de cosas, pues podemos utilizar el operador gather para tener mucho más flexibilidad y más operatividad a la hora de procesar información. En el ejemplo que está ahí abajo, básicamente en este ejemplo lo que hacemos es que estamos usando la función Windows Fixed de 3, lo que está haciendo es que nos devuelve grupos de lista de tres elementos como tal. ¿Se dan cuenta? Perdón, yo le paso la misma lista abajo y básicamente la proceso y lo que hace es que me agrupa la información en grupo de 3. Tenemos, por ejemplo, Java, Dominicana, Celebrada. Luego tenemos otra lista que devuelve y el conf en. Luego tenemos otra lista que devuelve julio 19 y 20. Básicamente lo que hace es que empieza a segmentar todo el tipo de operaciones que tenemos aquí disponibles. Puede avanzar, Eudri, por favor. Entonces, ¿qué motiva a que se implemente este JET? Básicamente, la motivación, lo mismo que venía diciendo, es en superar las limitaciones de las operaciones intermedias predefinidas en el Java 8, las cuales pueden ser suficientes para tareas, no son suficientes para tareas mucho más complejas. Por ejemplo, lo mismo que decía, la fuente sigue siendo igual, el resultado sigue siendo igual, lo que cambia es la capa intermedia, que es la capa de operaciones intermedias, que lo que hace es que básicamente que procesa la información. Lo que estamos agregando más funcionalidad a la hora de procesar información, pero básicamente el API de String API sigue siendo igual, pero con un poquito de esteroide para crear más funcionalidades operativas. Puede avanzar, Eudria, la siguiente.
En ese sentido, por ejemplo, tenemos dos formas de trabajar con este API, que básicamente podemos nosotros hacer nuestras propias implementaciones como tal, o simplemente podemos auxiliarnos, como les mostraba anteriormente, que tenemos la clase gatherers.windowFixes, que son ya funciones que vienen ya predefinidas, que ya solamente tenemos que saber usar, o simplemente pues también nosotros podemos crear nuestra propio Gatherers. Básicamente es customizarlo a un punto que si lo que tienen disponible en el API no nos funciona, pues nosotros podemos customizar eso. Entonces, en ese sentido, pues tenemos 4 componentes que son esenciales para poder trabajar con ese tipo de optimizaciones, que es el inicializador, el integrador, el finalizador y el combinador. Básicamente, de estos 4 componentes que están disponibles para trabajar con los Gatherers, el único que es obligatorio es el integrador. El inicializador, el finalizador y el combinador son componentes opcionales y básicamente lo que nos ayudan es, por ejemplo, a inicializar, a finalizar, por ejemplo, el inicializador es cuando se inicializa una operación, pues saber cómo la vamos a inicializar. El finalizador es cuando ya se termina todo lo que estamos procesando, pues te devuelve un resultado como tal. Y luego la combinación, que básicamente lo que va trabajando de forma paralela. El Combiner lo que hace es que como trabajamos de forma paralela con este stream, básicamente lo que puede, y al mismo tiempo podemos ir comparando diferentes procesos que estamos trabajando, diferentes procesos al mismo tiempo, podemos ir viendo los resultados para ir evaluando y ir tomando decisiones en el camino. Pero estos 3 componentes son opcionales. El único que siempre es obligatorio es el integrador. Pero obviamente, eso si queremos customizar, crear nuestro propio Gatherers. Si no queremos usarlo, pues ahí están los que ya vienen 5 por default, que vamos a mencionar rapidito más adelante. Pero para que sepan que sí está, se puede customizar mucho más de lo que hay. Y en la siguiente traspa, Eudri, creo que tengo un ejemplo. Sí, ahí hay un ejemplo súper básico de los 4 componentes integrados en conjunto. Básicamente el inicializador, que en este caso que es un atomic reference. Luego tenemos el integrator, luego tenemos el combining, luego tenemos el finish. Básicamente, ahí están los 4 componentes integrados juntos, pero el único que es obligatorio es el integrator. Los demás, los 3 otros componentes, pues son opcionales, dependiendo de qué tanta operación yo quiero hacer. Esto, en este caso, es para encontrar, por ejemplo, el máximo. Yo le paso esa lista y básicamente esa lista, ese proceso lo que hace es que me devuelve el valor con la longitud más larga de esa lista. Pero, obviamente, esto es si queremos customizar ese proceso. También tenemos opciones que están disponibles ya predefinidas, que simplemente se a acceder a ella a través de la clase Gatherers. Si no, pues simplemente si queremos algo mucho más complejo o más específico, más concreto, pues simplemente podemos implementar esta funcionalidad. Si se dan cuenta, para invocarla sería a través de la clase gatherer.off. Entonces ahí dentro pues empezamos a diseñar nuestra propia estructura para poder hacer nuestro diseño como tal. Y en la siguiente traspa, Eudrin, por favor. Pues aquí básicamente empezamos ya a ver lo que ya viene predefinido, que ya lo que viene hecho, que no tenemos ni siquiera que usarlo, simplemente conocerlo, saber usarlo y saber para qué funciona cada uno de ellos. Y básicamente lo que dice es que el núcleo de este tipo de operación está en la mejora del método que le mencioné hace, el método Gather. Básicamente que lo que hace es que ahora agregamos un método nuevo a la clase string, que es Gather, que básicamente es el método que nos va que le va a poner un poco de esteroide, nos va a permitir más complejidad operativa, nos va a dar mucha más flexibilidad para crear operaciones y básicamente pues todo va a suceder dentro de ese método. Todo lo demás sigue trabajando igual, tanto la fuente como el resultado sigue siendo el mismo, simplemente lo que varía en este caso es la capa intermedia, que es la que nos va a dar más flexibilidad a la hora de realizar cualquier tipo de operación que queramos realizar. La siguiente traspa, Eudri, por favor. Básicamente aquí están los 5 métodos que ya vienen predefinidos y están hechos. Básicamente el for, el map concurrent, el scan, el window fixer y el window sliding. Básicamente estos 5 métodos que están ahí ya vienen predefinidos y están ubicados en la clase gatherers. Gatherers.for, gatherers.scan y sencillamente y están ahí. Y vamos a enumerarlo, Eudri, uno a uno, rapidito, por lo menos verlo, perdón. Rapidito, básicamente este es el for. Básicamente este método lo que hace es que básicamente este método nos ayuda con el tema de es un colector, en la redundancia, que con estado de mucho a uno, perdón. Yo puedo trabajar en operaciones, si se dan cuenta, en este caso en la presentación, que puse ok. Si se dan cuenta, en este caso yo lo que hago es que le paso una lista como tal y él me devuelve un solo resultado. Le paso una colección y lo que hace es que me devuelve un resultado. Eso se refiere con mucho a uno. Yo le paso una lista completa y me devuelve un resultado. En este caso lo que está haciendo es que lo está agrupando de uno a uno.
El siguiente, Audrey, por favor, que es el Math Concurrent, que básicamente es un colector también con estado de 1 a 1, que invoca una función proporcionada para cada elemento de entrada. En este caso, si nos damos cuenta, pues yo le paso, en este caso, le paso 6 elementos, pero ¿qué pasa? Si se da cuenta, el segundo parámetro que recibe este método es un valor numérico, entero específicamente, que lo que te dice es el máximo de concurrencia. ¿Qué pasa con este método? Que yo puedo yo puedo trabajar con diferentes valores concurrentemente. O sea, yo puedo, si tengo una lista bien grande, yo puedo decir, mira, procésame 3, 4 valores al mismo tiempo de forma simultánea, porque nos permite trabajar con concurrencia operativa, en este caso para procesar cualquier colección que queremos trabajar. En este caso, pues una colección sencilla, que solamente tiene 6 números, yo le dije que lo trabajara de 2 en 2. Y lo que hace es que lo va trabajando de forma concurrente de 2 en 2 elementos, pero podemos decirle de más elementos, y así sucesivamente. El siguiente, Audrey, sería scan, ¿verdad? El scan básicamente también es un estado de 1 a 1 que aplica funciones profesionales de estado actual y que básicamente pues se aplica para producir elementos en el string down. Básicamente lo que nos ayuda es a ir procesando información. En este caso, como podemos ir viendo, yo le paso una colección de 9 elementos. ¿Y qué es lo que hace el scan? Que va literal escaneando cada uno de esos elementos uno a uno y obviamente le va siempre agregando el elemento a la lista. Entonces, ¿qué es lo que va generando? Va generando elementos nuevos, lista nueva, en este caso de tipo, la estoy mapeando a string, en este caso de tipo string, va generando lista nueva, pero cada vez agregando siempre los valores anteriores. ¿Y qué es lo que tenemos al final? Pues tenemos básicamente en primera instancia la lista con un solo elemento, que es el 1, pero si nos damos cuenta, en el último elemento, que es el 9, tenemos la lista con los 9 elementos, porque ya lo que vamos haciendo es agregándolo uno a uno. Entonces, esto es lo que nos va dando mucha flexibilidad operativa a la hora, en el caso mío, por ejemplo, yo trabajo mucho con temas operativos, yo uso mucho el tema de la clase string para todo el tema, mucha complejidad que tenemos dentro de los desarrollos que tenemos. Entonces, esto para mí, cuando le comentaba a Audrey, cuando estaban hablando esta tarde, esto para mí me va a resolver un montón de problemas, porque hay muchas cosas que, por ejemplo, que yo tengo que hacer y reinventarme la rueda con muchas cosas, porque hay muchos cálculos operativos que no tenemos la función, la forma, vamos a decir, óptima de utilizarlo en Java como tal. Entonces, hay que siempre uno se la ingenia, ¿no? Para resolver los problemas. Pero con este caso, con este JEP, pues para mí, cuando esto salga ya como de forma definitiva, pues va a ser un antes y un después en todo el tema del procesamiento de información, que básicamente es algo con lo que yo trabajo en el día a día muy constantemente. Y por último, Audrey, creo que me quedan, bueno, 2, pero son lo mismo básicamente. Tenemos el Windows Fixes y el siguiente, Audrey, que tenemos también es el Windows Slide. Básicamente estos dos lo que hace es lo mismo, recolectan la información, solamente la diferencia está en que el anterior, Audrey, si lo puedes poner de un pronto, el Fixer lo que hace es que me agrupa la información, como yo estoy diciendo en este caso, por ejemplo, yo creo que tú me agrupas la información de 3 en 3, yo le paso 8 elementos, agrupa la información de 3 en 3, primero 3, en el final, como no hay 3 elementos, solamente me pone 2. Es lo mismo entonces con el slide, por favor, Audrey, el siguiente. Pasa lo mismo, es lo mismo que pasa literal, lo único es que ahora tenemos una nueva variación y básicamente es que cada vez que crea una nueva lista, lo que hace es que borra la anterior. ¿Y qué es lo que tenemos aquí? Que nos va liberando espacio de memoria en la colección inicial, que lo que está haciendo es que nos está liberando el espacio de lo que ya hemos procesado. O sea, cada vez que yo proceso una información, pues simplemente es lo que hace que la limpia de la memoria y me deja esa disponibilidad. Al contrario del Fixer, que siempre se mantiene fijo y toda la información siempre está disponible, con el sliding, pues básicamente lo que se obtiene es que va haciendo un desplazamiento y lo que va haciendo es reubicando las posiciones, cuestión de que cada vez que procesamos una colección, en este caso de índice 2 o 6, lo que hace es que la va limpiando y me va liberando espacio de memoria para tener mucho más bandwidth en el tema de procesamiento de información dentro de la misma colección o en otros procesos que estemos trabajando de forma concurrente. Entonces, creo que no hay más. Audrey, de mi parte, bueno, sí, en resumen, obviamente. En resumen, básicamente, esto creo que los programadores Java vamos a apreciar bastante eso en su momento, porque son funcionalidades que lo que vienen es a mejorar, definitivamente a mejorar bastante todo el tema de lo que es la complejidad operativa, trae mucha expresividad, trae mucha flexibilidad
y básicamente lo que funciona, trae una herramienta bastante potente para todo el tema de Paintline, los de Stream, por ejemplo, todo el tema de esto que está muy de moda con todo el procesamiento de información en tiempo real. Pues básicamente este JEP lo que trae son todas esas bondades que lo que nos van a ayudar es a resolver o a manejar con más flexibilidad todos estos problemas que nos presentamos en el día a día.